En el año 2016, Computer Poker Research Group, un grupo de estudio creado en la Universidad de Alberta, Canadá, dirigido por el profesor Bowling, diseñó una máquina llamada DeepStack para jugar Texas Hold'em sin límite. Para probarla, se reclutaron 33 jugadores de 17 países. DeepStack venció a 11 que terminaron su partido con solo uno fuera del margen de significación estadística. Según Bowling, para que una computadora pueda resolver este tipo de juegos debería considerar 10 a la potencia de 161 variables. En la actualidad no existe ninguna computadora que sea capaz de hacer esto. Por esta razón, Bowling crea un algoritmo al que llamó Cepheus. El algoritmo usa una estrategia basada en atajos para resolver este tipo de juegos. En pocas palabras, se trata de la intuición perfeccionada a través del aprendizaje profundo para reevaluar la estrategia con cada decisión. Es decir, cada juego que DeepStack juega. Esto quiere decir que por cada decisión que DeepStack toma, se producen 1000 escenarios posibles. Los atajos ayudan a acotar un poco y después se procede a un equilibrio de Nash. Tratan de estrategias que ayudan a seleccionar y simplificar el proceso de toma de decisiones. Estos nacen como opuestos a la teoría clásica del pensamiento que decía que pensamos de manera racional y no acotada. Para esto, Kahneman y Tversky proponen dos tipos de pensamiento: el tipo 1 llamado intuición y el tipo 2 llamado razonamiento. El pensamiento tipo 1 se trata de un pensamiento rápido, frugal y que toma decisiones de manera veloz. El pensamiento tipo 1 está sujeto a errores y sesgos. Es por eso que el mismo Kahneman recomienda que en juegos de azar es mejor pensar con el tipo de pensamiento tipo 2 para evitar así los errores. Sin embargo, ¿por qué una máquina que usa atajos es la ganadora en juegos como el Texas Hold'em sin límite? Bien, en primer lugar, porque es mucha información, así que son necesarios los atajos. Y en segundo lugar, los heurísticos han clasificado como y en segundo lugar, porque se ha demostrado la efectividad de los heurísticos en la toma de decisiones. Esta se ha demostrado en áreas como la economía, la medicina, el ámbito jurídico, ingeniería y deporte. Sin embargo, también es la estrategia más efectiva en juegos de azar de configuración extensiva y de información imperfecta. ¿Qué sucede en juegos de información incompleta y transversal donde las decisiones están limitadas por la característica aleatoria del juego mismo? Es decir, todas las opciones son igual de probables. ¿Qué estrategia es más efectiva entre el uso heurísticos y el razonamiento probabilístico, entendido como el tipo de razonamiento tipo 2 que considera las probabilidades para tomar una decisión acertada? Bien, en este estudio, nuestra propuesta es un estudio exploratorio comparativo y se trata de enfrentar una estrategia basada en heurísticos con una basada en el razonamiento probabilístico. ¿Cómo lo haremos? Crearemos un juego de azar online que simule la estrategia racional y lo enfrentaremos a sujetos humanos que usen heurísticos para determinar qué estrategia es más efectiva. Nuestro juego consiste de 5 rondas, cada una con 4 series de un lanzamiento de 4 monedas. Los jugadores tendrán que seleccionar 4 resultados previamente que creen que saldrán en las 4 series, y esto para cada ronda. Se aplicará un cuestionario que identifica el uso de heurísticos para garantizar el sesgo en los participantes. La estrategia tipo 2, que usará el software, basada en las probabilidades, debería ser entonces escoger 4 de las 16 opciones posibles, ya que cada una tiene la misma probabilidad. Al final, se sumará el número de aciertos en total y se realizará una prueba Udemy en SPSS para comparación de medianas entre las dos poblaciones. Con esto determinaremos si existe. Nuestra población consiste en un grupo de 22 personas entre los 18 y los 70 años, escogidas mediante un muestreo por conveniencia. Su única condición es que no sean estudiantes actuales. Se descartarán las personas que según el cuestionario heurísticos no los usan. Nuestra hipótesis nula entonces consiste en que no existen diferencias significativas entre el uso de estrategias heurísticas y el razonamiento probabilístico en un juego de azar. Nuestra hipótesis, con un total de 3 datos perdidos, se obtuvo un puntaje de 126 en la prueba de Udemy, con una significancia de 0,108 y un alfa de 0.05, lo que quiere decir que se acepta la hipótesis nula según la cual no existen diferencias significativas entre el uso de una y la otra estrategia.
resumen, nuestro estudio no respondió a la pregunta de investigación. Sin embargo, tampoco apoya el cuerpo de teoría principal que dice que el razonamiento tipo 2 es más efectivo en la toma de decisiones en un juego de azar que el tipo 1. Sin embargo, estas conclusiones pueden deberse a distintas razones. En cuanto al método, nuestra muestra era quizá demasiado pequeña. El juego probablemente sea demasiado corto y es necesario un juego que considere muchas más variables. Adicionalmente, no hubo discriminación entre estrategias y los tipos de heurísticos. Sumado a lo anterior, los investigadores notaron que aunque algunas personas respondieron al cuestionario puntuando que no usaban los heurísticos, realmente durante el juego se notaba su presencia. Esto puede deberse a una debilidad del instrumento de medición de los heurísticos, pero también puede deberse a que los humanos usamos un sistema mixto, combinado entre el pensamiento tipo 1 y tipo 2, del que realmente no existe mucha teoría. Algunas sugerencias para futuras investigaciones podrían ser entonces otras formas de medición, agrandar la muestra, tener un mayor control de variables y quizá hacer una diferenciación entre las estrategias dentro de los heurísticos, ¿por qué no creando un algoritmo que los copie? En conclusión, este estudio trató de determinar si existían diferencias entre el pensamiento llevado por heurísticos y el razonamiento probabilístico. Sin embargo, no se encontraron tales. Quizá tal vez sea hora de empezar a estudiar un nuevo sistema mixto que combine los dos pensamientos como Cepheus, el algoritmo, los usaba. Y quizá con esto lleguemos a conclusiones mucho más precisas y un entendimiento mucho más profundo del tipo de razonamiento que usamos los humanos. Gracias.